Hola gente de YouTube o TikTok, aquí con el Cap 1 de QHPS. Naruto era nieto de Madara Uchiha y Hashirama Senju. Espero que les guste el video. Vacío. Carente de vida. Así era como estaba el cuarto en el que debería estar un niño Uchiha. Todo el mundo debería pensar que nadie se dio cuenta de que este fue sustraído del hospital. Eso sería falso. Una mentira. Sarutobi Hiruzen sí sabía. De hecho, tras el ataque del Kyuubi, fue a buscar al bebé cuando supo de la muerte de ambos padres de la criatura. Ni rastro donde debería estar el Uchiha, solo había una cuna vacía dentro de la habitación de hospital que asignaron al pequeño. Dado su estatus y condición según los informes, su red de chakra estaba muerta. Ni una gota de esta energía corría por el cuerpo del joven bebé. Mas como nadie sabía, en realidad lo que le pasaba, era que tenía enormes reservas de este, lo que a su corta edad, impedía que circulara correctamente por las vías internas del cuerpo. Sí, ese bebé sería un monstruo de adulto, pero volviendo al tema. Sarutobi fue en busca del niño para ponerlo bajo custodia y, más tarde, enviarlo junto a los Uchiha, que es donde debería estar, dado su procedencia, ojos como platos y casi fuera de su lugar. Así, es como se le quedaron los ojos al Sandaime Hokage al ver que el niño había desaparecido, para frustración y pena del hombre, que quería hacer algo por esa gente que estuvo bajo su servicio, y se convirtieron en leyendas en las sombras. Frustración, ira, pena. Diversos eran los sentimientos que el viejo Sarutobi sentía. Muerto no estaba, pues no había cuerpo y las enfermeras, seleccionadas por la misma madre de la criatura, no sabían dónde estaba. Nadie había entrado en la habitación. Pero Hiruzen no podía perder mucho tiempo en buscar a la criatura. La aldea estaba en crisis tras el ataque del Biju. Al menos, el Yondaime Hokage y su familia, estaban sanos y salvos, contando ahora con dos jóvenes Jinchurikis en sus filas, siendo hijos de dos grandes leyendas. Sarutobi se acarició el puente de la nariz. Nada podía hacer por el Uchiha perdido. Tal vez, al día siguiente se podría encargar un poco de ello con sus Anbu personales. Pero no esperaba tener suerte. Nadie sabía de la existencia del niño, salvo unas 10 personas a lo sumo, y todas ellas eran de plena confianza. Suspiró resignado por la pérdida de tan valioso niño. En un futuro, podría haber llegado a ser un gran shinobi de la talla de sus padres y tal vez, con un poco de suerte, haber superado a sus dos abuelos. Ese niño, sería cotizado por todas las aldeas, si supieran de su linaje, además que descendía de la realeza Uzumaki. De Mito y de otra mujer, la cual fue la mujer de Madara. Expulsó humo blanco, mientras dejaba los pensamientos a un lado. No tenía por dónde empezar la búsqueda. Y si lo hacía, el consejo seguramente le obligaría a seguir con ella por años. Los civiles, no perderían la oportunidad de tener un arma. Solo buscaría dentro de Konoha y con ayuda de sus fieles Anbu. No podía arriesgarse a que esa gentuza se enterara de quién era hijo. Lo sentía por su alumna Tsunade. Ambos, eran primos y los últimos Senju de la aldea, lugar alejado de las naciones elementales. Un hombre de cabellera blanca, con una armadura roja llena de grietas tras diversas y feroces batallas, avanzaba a paso lento, mientras los mechones de su cabello blanco, se movían ligeramente, dejando ver unos ojos negros como la noche.
El hombre, de aspecto frío, tal vez arrogante, cubría con su cuerpo a una pequeña figura con la que cargaba dentro de una manta con un abanico rojo y blanco de emblema Uchiha. Ese era el apellido que venía a la mente de uno, cuando dicho emblema era mostrado. Y no se equivocaría. Tal vez, ese niño, fuera el último descendiente de grandes leyendas y de unos grandes shinobis. Sin duda, un futuro prometedor le esperaba. Pero no nos adelantemos. Aún faltaban algunos años, para que el mundo conociera el nombre del niño. El anciano que cargaba con este, si es que se le pudiera llamar así dado que aparentaba ser más joven, llegó a su hogar, un pueblo lleno de shinobis que ya nada querían con el continente elemental. El hombre de la armadura, llevaba viviendo en ese lugar, desde la muerte de su mujer cuando supo que iba a tener un nieto, alguien que podría poner en alto el apellido Uchiha. No dudó en regresar al lugar de donde fue expulsado como uno de los mayores traidores, Konohagakure no Sato, la aldea que él y su clan lleno de traidores, ayudó a fundar. Atravesó el umbral de la última casa del pueblo. No estaba nada mal. Era más grande que el resto, con el emblema Uchiha y con un dojo para entrenar. Al hombre, le costó mucho construirla, pero cuando lo hizo, fue el más feliz del mundo. Cerró la puerta principal, mientras oía el crepitar de las llamas, las cuales ardían con fuerza en esa noche fría. Se deshizo de la capa y posó a la pequeña criatura en una cuna. Él hubiera esperado que su hijo y nuera lo visitaran. Por eso tenía una cuna lista. Nada más enterarse de que tendría un nieto, la construyó. Tapó a la criatura con la manta con la que hubo protegido al niño del frío. Y vio como su nieto, de ojos azul oscuro, le sonreía. Aunque por un instante, le pareció ver que sus ojos tomaban la forma de Sharingan de 3 tomoes, cosa que sorprendió al adulto. Sin duda, nieto mío, serás un gran shinobi. Al curso temerán. Yo te prepararé para el futuro, dijo, mientras lentamente acariciaba el rostro de su preciado nieto. Serás un digno nieto mío. Y de ese cabeza hueca de Hashirama salió de la habitación, dejando solo a su nieto, mientras se quitaba la armadura que había usado toda su vida. Había llegado la hora de que otro ocupara su lugar en Konoha Kados. Esa simple palabra, era lo que definía en estos momentos la aldea oculta entre las hojas. El ataque del Kyuubi había dejado muchos muertos y heridos de gravedad llenando el hospital, así como una gran destrucción de edificios por toda la aldea. Un rubio de ojos azules solo soltó un suspiro mientras miraba a través de la ventana de su despacho. Podía ver a la gente moverse de un lado a otro. Se estaban buscando más cadáveres y heridos. La capa blanca con flamas rojas tenía la palabra Yondaime escrita en ella. La puerta de su despacho se abrió. Minato, dijo una voz. El rubio se giró, tomándose con el rostro del ex Hokage, mientras una pequeña nube de humo rodeaba al viejo. Seguía con su pipa en la boca. El consejo ha convocado una reunión, suspiró. Ya sabía que llegarían a esto. Gracias, Sarutobi. Enseguida voy y, por unos segundos más, miro el pueblo, para después salir de ese despacho para enfrentarse al consejo. No dejaría que sus hijos fueran convertidos en armas con Madara. El tiempo pasaba. Los segundos se convertían en minutos. Los minutos, en horas. Las horas en días. Los días en semanas. La semana, en meses. Y los meses en años. Uchiha Madara, el más grande ninja de los viejos tiempos, que solo era igualado por su amigo y rival, Hashirama, no podía estar más que feliz cuando vio aquel destello de Sharingan en los ojos de su nieto.
supo que sería uno de los shinobis más fuerte de este tiempo, y no estuvo más acertado en un principio. Estuvo cuidando al pequeño, haciendo que jugara con los demás niños de su edad de la zona, para que no fuera tan antisocial como lo era él. La actitud de su nieto, le recordaba a la de su hijo y nuera. Por un monto, podría ser tan frío como su hijo, y al otro tan amable como su nuera. Era una extraña combinación, pero bueno, cuando el chico cumplió 5 años, Madara decidió comenzar su adiestramiento. De momento, no le enseñaría jutsus. Este tiempo, sería para que controlara esa inmensa cantidad de chakra que poseía. Si seguía vivo cuando cumpliera los 13, le enseñaría ninjutsu, pero por si su vida llegaba a su fin antes de tiempo, todo jutsu que conocía, fue escrito en un pergamino que fue sellado y solo el niño o sus hijos, podrían abrirlo. Y lo guardó secretamente. Madara sabía los genes que su nieto llevaba. Era Uzumaki, por lo que su afinidad con el Fuinjutsu era clara. Él no sabía mucho de ese arte. Él era un Uchiha. Un guerrero. Pero tal vez, con el pergamino que le dio su esposa, la abuela del crío, él aprendiera de ese arte, también era un Senju. Tendría una gran regeneración y fuerza física, además de que podría despertar el Mokuton. Menos mal, que Kopio con su Eternal Mangekyo Sharingan los sellos de Hashirama hizo durante su batalla. Él no podía llevar a cabo los jutsus, dado que no tenía afinidad a ese Kekkei Genkai, pero copió los sellos en el mismo pergamino de ninjutsu. Finalmente, el niño era Uchiha, y esos genes eran fuertes en él. Seguramente, sería afín al Katon, como todo Uchiha. Su sorpresa fue mayúscula, cuando descubrió, gracias a un papel de chakra, que era solo afín al Raiton, como una vez lo fue Izuna. Más adelante, tal vez despertaría alguna otra afinidad. Además, poseía el Sharingan de 3 tomoes desde un inicio y nada más nacer. Eso, decía que portaría todas las habilidades de este y sus evoluciones. Madara lo sabía. Él poseía muchas, pero no todas. Cuando despertó el Sharingan, lo hizo con 2 tomoes y a la edad de 11 años. Sonrió ante su nieto. Era un prodigio nada más llegar al mundo. Los siguientes años, el entrenamiento del chico comenzó, dejándole poco tiempo a la criatura de pasar tiempo con los demás niños de su edad. Pero eso, no le importaba. Le gustaba pasar tiempo con su abuelo y que le entrenara, era su ilusión y más grande sueño. Empezaron con ejercicios de chakra control, cosa que el chico entendía casi enseguida cómo hacer. Sabía por su abuelo, que poseía una gran reserva de este y que solo podía ser comparado como un Biju. No sabía si algún otro humano le igualara, pero tendría que ganar un gran control sobre este, si grandes técnicas quería hacer. Empezó a sostener una hoja sobre su cabeza. Así se pasó todo el año, mientras estudiaba política e historia. No le gustaba mucho, pero entendía que todo no era físico. También necesitaba tener lista la mente. Cuando cumplió 6 años, empezó con la escalada de árboles con los pies. Algo difícil para el joven y bastante frustrante. No podía racionar bien sus reservas de chakra, las cuales creación según avanzaba en su entrenamiento. También siguió estudiando, añadiendo algunas horas de Fuinjutsu. Madara opinaba que su nieto debería estar listo en ese arte, por lo que preferiría instruirme desde ya, aunque le dejaba al crío hacer casi todo. Era bastante inteligente. Con 7 años, sustituyó el caminar por los árboles, a caminar sobre el agua.
Dejó de estudiar historia, y la sustituyó por estrategia militar. Muchas veces, abuelo y nieto, jugaban al shogi bajo un gran silencio. Cabe destacar, que Madara nunca perdió a los 8 años, cambió el caminar por el agua, a hacerlo por una cascada. Nuevamente, el ejercicio devolvió difícil para el chico, que veía esto como un reto a superar. Junto a la estrategia militar y el Fuinjutsu, se le unieron los ejercicios físicos para que el cuerpo del crío adoptara una buena forma. Eso cansaba bastante al chico, aunque gracias a ser Senju Uzumaki, tenía un gran aguante. El legendario Uchiha Madara veía los progresos de su nieto con una sonrisa. En muchos aspectos, se parecía a su padre. Cuando fallaba, no paraba hasta conseguir su objetivo. Tenía la actitud de nunca rendirse de Izuna. Con 9 años, el joven dejó la práctica de la cascada, por la de balancear un senbon. Cualquiera diría que esto era más fácil, a la hora de ser un objeto pequeño. No podría estar más equivocado. Cuanto más pequeño el objeto, más difícil era manejarlo. Solo con chakra dejó a un lado la estrategia, y se centró en Fuinjutsu y los ejercicios físicos que su abuelo le ponía. No había duda de su gran talento. A sus 9 años, ya dominaba todo lo de Fuinjutsu que había en el pergamino de su abuela Madara. Solo sonrió por ello. A los 10 años, pasó del senbon a la arena. Tenía que separar las diferentes piedrecitas. Ese era el ejercicio más complicado hasta la fecha. Volvió al estudio de leyes shinobi y civiles de las diferentes aldeas y al estudio de estrategia. Añadió el uso de kunais y shurikens así como el resto de utensilios shinobi a la barra de ejercicios, y aumentos y experiencia en Fuinjutsu. Creó el Fuinjutsu Uzumaki, sello de invocación del pasado. Con este sello, el niño de 10 años, trajo a diferentes espíritus, entre ellos a su abuelo paterna, Uzumaki Akeno. Tanto Madara como ella, pasaron un agradable día. Al año siguiente, ya con 11 años, empezó el estudio de Kenjutsu y Taijutsu, siguiendo durante las tardes, con toda la teoría, Fuinjutsu, ejercicios físicos y control de chakra. Debía manejarlo a su antojo. Así estuvo los 2 años siguientes, donde entrenó lo dicho. 3 meses antes de su 13º cumpleaños, Madara le enseñó algún Jutsu Raiton y el Jutsu Katon, gran bola de fuego. Aunque no tuviera afinidad a este último elemento, podría despertarla más adelante, como ocurrió con su padre. Finalmente, llegó el cumpleaños del joven nieto de Madara, pero no fue como esperaba el viejo y legendario Uchiha. Llevaba ya tiempo sintiéndose mal. Unas punzadas, era lo que lo acompaña todo el tiempo y, como todo hombre mayor, más si tenías algo más de un siglo sin aparentarlo, el legendario Uchiha Madara alcanzó la paz, y por fin acompañó a su esposa. Pero antes, le dio unas palabras a su nieto: escucha, nieto mío. Eras un Uchiha, mas nunca te dejes llevar por el odio. Sigue tu camino, pero siempre ayuda al débil. Sé un auténtico shinobi. Y si puedes, busca a esa persona preciosa para ti. Tras esas palabras, la vida se escapó del viejo. El chico de 13 años, lloró durante unas horas. Había perdido a la única familia que tenía en el mundo, al menos que él supiera. Cuando abrió los ojos, el Sharingan de 3 tomoes relucía en su rostro. Por fin lo había desbloqueado, sin saber que siendo un bebé de apenas días, ya lo despertó. Fin del Cap 1, gracias chico o chicas por el escuchar el Cap, mañana subo el Cap 2, denle like y suscríbanse, chao nos vemos.